Bueno, y estamos ya en compañía precisamente de nuestro primer invitado. Él es el endocrinólogo, el doctor Martín Vázquez, y vamos a hablar justamente de la diabetes. Y pues, doctor, con esto que Cami ya nos decía antes de iniciar, que me parece muy importante, y es el tema de ese temor que tienen muchos pacientes diabéticos por la situación actual del COVID-19. Bienvenido a las tres, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos qué es lo que pasa, porque es una de las comorbilidades que, pues, de mayor, no sé, incidencia o con mayor riesgo para cuando se contagian con el COVID-19. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es muy cierto. Lastimosamente, los pacientes diabéticos cuando contraen el COVID-19 tienen mucho más riesgo de complicarse, de requerir ventilación mecánica, de ingresar a cuidados intensivos e incluso de morirse. Lo que se ha visto es una correlación estrecha entre los niveles altos de glicemia y mal funcionamiento del sistema inmune. Uno necesita tener un sistema inmune, unas defensas que permitan atacar el virus. Cuando el azúcar en nuestra sangre está alta, ese sistema inmune no funciona bien. Nuestro sistema defensivo no es capaz de combatir el virus, entonces el virus primero entra más fácil en nuestro organismo, se reproduce más fácil invadiendo todas nuestras células y finalmente cuando ya nos tiene invadidos genera muchos más daños. Entonces es real, los pacientes con diabetes tienen que tener mucho más cuidado. Primero de no ir a contraer el virus, de ahí que las medidas de aislamiento, de lavado de manos, del uso de tapabocas sean fundamentales, ¿sí? Pero es fundamental en esta época tener muy buen control de la glicemia, porque digamos que los estudios que hemos tenido hasta ahora también nos muestran que aunque uno sea diabético, si tiene buen control del azúcar, se comporta como una persona que no tiene diabetes. Entonces el problema no está en tener el diagnóstico de diabetes, sino en tener un mal control de la glicemia. Bueno, justamente hacia ahí queríamos como también orientar, doctor, y pues los pacientes con diabetes que se mantienen controlados, que mantienen, digamos, sus niveles de insulina en lo adecuado, en lo deseado, ¿cuáles son esos cuidados que deberían extremar? ¿De qué manera tendrían que cuidarse de manera más especial durante esa época? Sí, yo creo que es una época donde, primero, no podemos dejar que la cuarentena y el aislamiento se convierta en una excusa para descontrolar nuestra diabetes. Si la tenemos bien controlada es porque hemos venido teniendo un tratamiento apropiado, una alimentación sana, sin exceso de carbohidratos, de azúcares, porque estamos teniendo actividad física, muy probablemente inclusive dentro de nuestra casa si no podamos salir podemos tener actividad física y estamos recibiendo los medicamentos en forma apropiada. Entonces no podemos dejar que eso tan bueno se nos dañe ahora en la cuarentena. Yo sé que el estar encerrados genera ansiedad y nos da ganas de comer más y ahora todo el mundo se volvió experto en hacer torta de banano porque hay miles de recetas en las redes, hay miles de cosas ricas, ahí se rieron, o sea que ya lo hicieron. Entonces, no, es una de las que me falta, y la de zanahoria. ¿Sabe que tengo esas dos pendientes como que? Pero tiene toda la razón el doctor, ¿cierto? Pero sí. yo ya caí y digamos que lastimosamente uno en este encierro tiende a resolver muchas cosas con comida, pero el paciente diabético tiene que ser consciente de que él tiene más riesgo, entonces tiene que cuidarse más. No puede dejar que esta cuarentena se vuelva la excusa para descontrolarse y para perder el control que tiene en su alimentación. Yo creo que es fundamental alimentarse bien. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, si yo sé que a mí como diabético me puede dar más duro la enfermedad, ¿yo qué tengo que hacer? Evitar a como dé lugar que me dé la infección. Para eso, obviamente, el tener el aislamiento social es fundamental. Y ahora que tenemos un poco más de apertura, el uso del tapabocas es fundamental, el lavado de manos periódico, ¿sí? El no estar teniendo vida social. Yo sé que ahora que se abre un poco más, vamos a tener toda la tentación de reunirnos con amigos, de ir a hacer la fiestecita. Yo creo que es muy mala idea, sobre todo si somos diabéticos, no es una buena idea relajarnos porque podemos entrar más en contacto con el virus y para nosotros es más perjudicial. Entonces, el paciente diabético tiene que cuidarse un poquitico más. La recomendación sería casi prácticamente ni salir, o sea, si en la familia hay una persona con diabetes, así tenga precoz no, pues ¿para qué se viene a exponer a un supermercado si puede ir otra persona de la familia y de esta manera
cuidarse entre todos sería preferible, doctor, en el tema también de cómo se reciben los domicilios, que siento que con eso también nos estamos relajando un poquito, ¿no? O sea, es una población que está muy en riesgo yendo a demasiados lugares, teniendo demasiados contactos. ¿Sería bueno un aislamiento aún más fuerte para estos pacientes o para esas personas? Yo creo que desde que se pueda, eso es recomendable, ¿cierto? Desde que se pueda, sobre todo si la persona está mal controlada. Yo quiero hacer ahí una diferencia. Y es que una persona que esté bien controlada de su diabetes tiene el mismo riesgo que tenemos cualquiera de nosotros, porque como les mencionaba en un principio, todos los estudios nos han mostrado que el problema más grande está en relación con la glicemia alta, o sea, con estar mal controlados, que debilita nuestro sistema inmune. Si yo tengo un buen control de mi glicemia, tenemos el mismo riesgo que puedo tener yo que no sufro de diabetes. Doctor, pero en este momento que los controles como tal no están de pronto tan periódicos porque no estamos yendo a las citas donde los doctores de la manera como lo hacíamos antes, ¿ese control cómo se hace? Hay personas que son muy rigurosas y muy juiciosas y seguramente se toman la glicemia, no sé cómo es, si cada día o cada cuánto, pero hay otras que de pronto no. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación para que sí esté controlado y para minimizar ese riesgo? Uno sabe que está bien controlado básicamente por lo que tú dices. La mayoría de los pacientes tienen un aparatico que se llama glucómetro con el que se están chequeando el azúcar y tenemos una medición periódica cada 3 meses de un examen que se llama hemoglobina glicada, que nos permite saber que la persona esté bien. Pero tú tienes razón en algo. Si yo no tengo necesidad de exponerme, ¿para qué me voy a exponer? ¿Cierto? Si yo tengo quien pueda hacer, digamos, las compras en el supermercado y no me estoy enloqueciendo por no salir de la casa, quédense en la casa, guarde, digamos, todas las medidas de precaución. No inviten el familiar que llegó de Canadá en un vuelo humanitario hace 8 días, no lo inviten a la casa, ¿cierto? Porque estamos corriendo más riesgos, ¿cierto? Entonces, digamos que, de hecho, yo a mis pacientes les estoy expidiendo un certificado de que tienen diabetes y que si pueden seguir trabajando desde la casa, haciendo teletrabajo, lo hagan, ¿cierto? Desde que eso sea posible y que la empresa les colabore. Porque obviamente, al volver a ingresar a la actividad laboral, si yo tengo 40 compañeros de trabajo reunidos en el mismo sitio, es mucho más difícil protegerme, ¿cierto? Que si estoy haciendo mi teletrabajo. Entonces, hasta donde sea posible, sí debemos tratar de evitar las situaciones de riesgo. Doctor Martín, nos apartamos un poquito de este tema porque hay preguntas de nuestros televidentes a través de Instagram. Sabían que tratábamos este tema y ha generado mucho interés. Hay 2 preguntas. Una, ¿cuántos tipos de diabetes hay y cuál es la más peligrosa? Y por otro lado, otro televidente pregunta si esta enfermedad es hereditaria y le puede dar a cualquier persona por malos hábitos en cualquier momento de la vida. Digamos que clásicamente hablamos de 2 tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, o sea, uno genera defensas que en vez de protegerlo lo atacan y va y ataca el páncreas de la persona. El páncreas es la fábrica donde producimos insulina. Entonces esa persona de un momento a otro, de forma abrupta, se queda sin insulina. La insulina es fundamental para coger el azúcar que está en la sangre y meterla dentro de las células, que es donde se utiliza. Entonces, la diabetes tipo 1 tiene estas características. Generalmente aparece en niños y en personas jóvenes, ¿sí? De inmediato se diagnostica diabetes tipo 1, la persona tiene que comenzar a reemplazar esa insulina y la única forma es poniéndose insulina, lo que la gente llama chuzarse con insulina, y eso tiene que hacerlo 3-4 veces al día. O utilizar un aparato que dispensa constantemente la insulina a través de una bomba de insulina. Esa es la tipo 1, generalmente de personas jóvenes y delgadas o de niños. La diabetes tipo 2 es muy hereditaria, entonces ustedes encuentran que en la familia, ay sí, mi abuelito, mi tío, un primo tienen diabetes, es diabetes tipo 2, que generalmente está en relación con la ganancia de peso. Resulta que en la medida que nos vamos engordando, de ahí que los malos hábitos sean los principales causantes, esa grasita que vamos acumulando no deja funcionar la insulina. Pues sí tenemos fábrica de insulina, sí producimos insulina, pero la grasa no la deja funcionar. Como no la deja funcionar, el efecto es el mismo, que el azúcar se sube. Entonces, digamos que en la diabetes tipo 2 es más de personas de más edad, generalmente hay obesidad de por medio y lo que toca son tratamientos, generalmente con hábitos de alimentación, ejercicio, y allí inicialmente se maneja con pastillas. Por eso ustedes ven que algunos pacientes se manejan con pastillas y otros con insulina. En la diabetes tipo 2, con el tiempo,
de tanto trabajar ese páncreas produciendo y produciendo y produciendo insulina para compensar el exceso de grasa que la persona tiene, termina fundiéndose también. Entonces es muy común que después de 15, 20 años de diabetes, el diabético tipo 2 también utilice insulina, pero es porque ya se agotó totalmente esa reserva. Entonces, diabetes tipo 1 más de niños y jóvenes delgados, la diabetes tipo 2 más de personas de más edad y generalmente en relación con herencia y con exceso de peso y malos hábitos de alimentación. Doctor, y ya una última pregunta también de una televidente, dice que tiene el azúcar en 115. Ella quisiera saber si es de alto riesgo. Mira, el azúcar en 115 se considera prediabetes, que es un estadio inicial antes de pasar a diabetes. Digamos que entre 100 y 126 en ayunas se considera prediabetes. No se considera todavía algo muy descontrolado, pero no está bien del todo. Esa persona merece evaluación y probablemente cambios en su estilo de vida. Específicamente frente al COVID, no tiene un riesgo exagerado de requerir, de ir a caer en una enfermedad severa con ventilación mecánica y muerte y todo esto, no, porque ahí 115 todavía no altera el sistema inmune. Generalmente por encima de 250 es que hablamos del daño del sistema inmune. Pues doctor Martín, muchísimas gracias, clarísimo, por su absolutamente claridad, sí. cada una de sus explicaciones. Yo sé que los televidentes están agradeciendo mucho este tiempo que hoy se tomó para compartir con nosotros y dar estos consejos que ojalá sigan al pie de la letra para cuidarse. Tenemos que cuidarnos en esta época, más que nunca. El hecho de que se haya abierto, digamos, en alguna medida un poco más el tema de no quiere decir que podemos de bajar sectores, la no guardia. significa que la pandemia se está Sí, acabando. totalmente. No, tenemos que trabajar, pero definitivamente ahora más que nunca claro. tenemos que cuidarnos y con mayor razón si es población con riesgo. Muchísimas gracias, doctor Martín. Gracias, doctor. Cuidémonos entre todos. Una feliz tarde. Bueno, feliz tarde.